Perspectiva en humanos. Antes que nada vamos a hacer un leve repaso de lo que vimos en la clase pasada para poder terminar de entender o de despejar dudas si es que haya quedado alguna. Bien. Vamos a verlo rapidito. Aquí. Teníamos algo que se llama punto de fuga. Ahí se escribió. ¿Sumó alguien más? Ahí va. Bien. Teníamos algo que se llamaba punto de fuga. Bien. Que era el lugar más lejano al cual apunta el ojo humano. Bien. O sea, es el lugar más lejano a donde podemos llegar a ver y a donde confluyen todas las líneas que nos dan después el tamaño y la profundidad de los objetos en la perspectiva. Bien. Tenemos también algo, voy a hacer una distinta. ¿Sí? Tenemos también algo que vamos a llamar línea horizonte, que puede estar así o puede estar, no sé, así, bien, o de la forma que sea, así recta, así en vertical, bien. No importa cómo esté la línea de horizonte, siempre y cuando, a ver, no importa siempre y cuando nosotros estemos inventando el paisaje y el movimiento de la cámara, ¿bien? Si yo lo estoy tomando de una referencia real, entonces ahí debería tener en cuenta cuál es el movimiento que tiene la línea de horizonte en la foto real de la cual estoy tomando esa idea, ¿bien? Algo también muy importante de la línea de horizonte es lo siguiente. Yo puedo tener, bueno, rectángulo. Esta puede ser mi hoja, ¿no? Y tipo, puedo poner el punto de fuga por acá arriba, por acá al medio, por acá abajo, ¿sí? Y es importantísimo que la línea de horizonte pase por donde está el punto de fuga, ¿sí? Eso es fundamental. Si mi punto de fuga está ahí en el medio, entonces necesito también que la línea de horizonte esté en el mismo lugar, ¿bien? O sea, ¿a qué voy con esto? A que no puedo marcar el punto de fuga por acá abajo y hacer la línea por acá arriba porque se me antojó, ¿bien? No, sino que donde haga el punto de fuga voy a hacer ahí mismo entonces la línea de horizonte, ¿bien? Y ahí sí, la puedo hacer recta, la puedo hacer inclinada, como quiera, ¿sí? Perfecto. De ahí entonces van a salir un par de líneas que se van a llamar líneas convergentes y líneas divergentes. Las que divergen son las líneas que salen desde el punto de fuga, pero que se van separando entre ellas. En estos casos podemos decir que el objeto al cual yo le quiero dar profundidad, no tengo idea cuánto mide en el campo. ¿Bien? O sea, no tengo idea ni siquiera de la forma del objeto. Porque puede ser un círculo, pero también puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un triángulo. Y yo simplemente le quiero dar una perspectiva, ¿bien? Una profundidad, ¿sí? Entonces, si las líneas salen así, divergentes, ¿sí? Me doy también la libertad de decir no hay ningún objeto que a mí me diga cuánto tiene que medir mi línea. Se me borró todo. Ahí va, vamos otra vez. Bien, entonces, hago así y digo listo. El objeto va a medir todo esto. Distinto es cuando la línea es convergente. Cuando la línea es convergente quiere decir que yo ya tengo un lado 2D de mi objeto y tengo que darle profundidad a esto que ya tengo. ¿Bien? Acá no tengo nada, no tengo ningún objeto. Y acá abajo ya tengo un objeto y necesito darle profundidad. Ahora bien, yo tengo el objeto este y necesito darle profundidad. Voy a hacer un punto, o sea, voy a marcar como sectores extremos, bien, de ese punto, de ese cuadro, digo. Y cada uno de estos módulos externos lo voy a conectar con el punto de fuga. Por ejemplo, de la siguiente forma. Desde acá saco una línea hacia el punto de fuga, desde acá saco una línea hacia el punto de fuga y desde acá saco una línea más hacia el punto de fuga. Bien, entonces simplemente me quedaría ahí y ahí para decir, bueno, esto es un lado,
y este es el otro lado. Bien, deme un toquecito por favor. NASA, ¿me cerrás la puerta? Gracias. Perfecto. Bueno, entonces, hasta acá todo bien. Teníamos el punto de fuga, la línea de horizonte, la línea divergente y la línea convergente, que es la que convergía todos los puntos en el mismo lado. Ya sea divergente o sea convergente, la onda es que todas las líneas vayan al mismo punto de fuga. No puede haber quizás un punto de fuga acá y que las líneas vayan para allá. ¿Sí? No tiene sentido. Bien, si el punto de fuga está ahí, las líneas tienen que ir ahí. Salvo que tengamos dos puntos de fuga dentro de la misma área. Bien, por ejemplo, puede pasar que yo tenga acá, no sé, una mano, ¿no? Entonces tengo ahí la palma de la mano y tengo también un dedo. Y lo voy a partir en tres porque tiene tres falanges ese dedo. Bien, tres partes. Y también a ese dedo mismo voy a darle como un ancho. Acá estoy haciendo una mano básica. Bien. Ok, entonces, a la palma de la mano yo quiero darle una perspectiva, una profundidad. Bien, ¿para qué? Para poder entender de que tiene un lado costado y un lado de frente. Entonces voy a marcar puntos en esa mano y lo voy a conectar directamente con el punto de fuga. Bien, esto también lo puedo estirar un poquito más. Y ese quizás hasta ahí. Y ahora conecto estos lados. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los dedos? Yo acá tengo otro movimiento. Bien. Esta forma está quizás un poco más hacia arriba. Quizás si yo busco darle una profundidad a esto, me va a terminar quedando así. Pero si yo hago esto así, el punto de fuga digamos que va a estar acá, no va a estar acá abajo. Veamos esto. Voy a sacar los otros para que se pueda entender un poco mejor. Tuki, 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 tuki. Hasta acá tengo la palma, ¿sí? Y habíamos dicho que acá está la parte de esta parte de la mano, ¿bien? Y acá está esta otra parte, o sea, esta partecita del costado es la parte de borde de la mano. Y acá tengo el dedo, ¿bien? Entonces el dedo habíamos dicho que se parte en tres falanges, por lo tanto, una falange y le voy a dar ahí el ancho, ¿bien? Le doy el ancho del dedo. Ahora voy a poner otra falange más que va a ser que tiene un movimiento extra y ahí tengo otra falange más. Bien. Ahora a lo que voy es a que si yo quiero, o sea, esta falange se va a mover así porque es independiente al movimiento que tiene la parte de la palma. Entonces, si yo vengo y le quiero dar una perspectiva con ese mismo punto de fuga a esta parte de la mano, me va a quedar como raro. O sea, voy a tener que unirlo ahí. Pero pará, porque eso ya no es un lado, ¿sí? Me está quedando un triángulo ahí. Si yo quiero que me quede un lado, tendría que concebirlo así. ¿Bien? Y lo mismo con este, así. Y lo mismo con este otro, así. ¿Bien? Entonces ahí sí podría decir, bueno, tengo un costado. ¿Bien? Ok, entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que depende lo inclinado que tenga cada partecita del dedo, en este caso, voy a tener un punto de fuga diferente. ¿Bien? Si yo el movimiento de la falange 1, que es este de acá, lo tengo así,
Entonces, lo que voy a tratar de hacer es, tomo un punto elemental de acá, otro punto de acá, y lo que hago es esto. Tiro dos líneas inclinadas a ver a dónde es que confluyen. Y ese va a ser un punto de fuga inventado, ¿bien? Se llama punto de fuga falso o perspectiva falsa, ¿bien? La cual me ayuda a mí para poder darle un lado más a un objeto, ¿bien? O en este caso al cuerpo humano. ¿Sí? Se usa muchísimo en cuerpo humano la perspectiva falsa, ya que en un objeto no podemos usar perspectiva falsa porque la perspectiva del objeto sí va a tener que ver con el contexto, con el ambiente en perspectiva que yo creé. ¿Bien? O sea, yo tengo un jarrón, listo, el jarrón por más que lo ponga acá o allá abajo, da lo mismo, voy a tirar el punto de fuga con el mismo que tengo. Pero la mano no, porque yo tengo la mano que se mueve para un lado, para el otro, estas partes que cada una se mueve diferente. Entonces ya no me puedo guiar por un solo punto de fuga y necesito ir inventándome como varios puntos de fuga en razón a cómo se va moviendo cada uno de los dedos. Bien, hasta acá voy a hacer un parate. ¿Alguna duda, alguna consulta para saber si se va entendiendo, si puedo seguir? Recuerden escribirla por acá, ¿sí? por la caja de texto. Díganme si se va entendiendo, porfa. Así sigo, si no, no sigo nada. Así me quedo con los brazos cruzados. No, díganme en serio, a ver si va bien o no, porque sé que es un tema complicado, pero bueno, por las dudas. ¿Se entiende? Genial, buenísimo. Bueno, joya. Después quiero ver los ejercicios, ¿eh? Bueno, ok, bien ahí, me pone contento que se entienda. Vamos a ver ahora otra cosa distinta. Ahora voy a tratar de hacer un personaje, ¿sí? Voy a tratar de hacer un personaje, obviamente voy a comenzar por un boceto y el boceto este va a ser nada más que un boceto, ¿bien? Sin definirlo ni nada de eso. Voy a tratar de hacer una persona corriendo, ¿sí? Corriendo, pero medio raro. En fin, primero que nada voy a poner la parte de la cara. Esta sección es como armar literalmente un cuerpo común, o sea, un cuerpo normal, ¿sí? Proporciones, cajas, formas como para poder ir encontrando al personaje, ¿sí? Cara, listo, tengo la cara, buenísimo. Ahora voy a hacer lo siguiente. Esperen, porque voy a hacer acá como una especie de muñequito que nos va a estar ayudando a resolver cada sector del cuerpo. Y es fundamental que se hagan ustedes también un muñequito así para poder dibujarlo hasta que estén más cancheros de cómo hacerlo. ¿Bien? El muñequito este sirve mucho para eso, sirve mucho como una especie de mapa, de guía, ¿bien? En la cual, si yo me pierdo en lo que estoy haciendo, simplemente regreso al muñequín y digo, bueno, esta parte era así, se va a ver así, listo. Algo también muy sencillo, repleto de cajas por todos lados, ¿sí? Caja, 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 caja. Ok, acá tengo un personaje que está en 2D, ¿sí? Por lo tanto, no me genera ningún tipo de conflicto, o sea, simplemente está en 2D y ya está. Lo que tengo que hacer ahora es transformarlo a 3D. ¿Y qué pasa cuando lo transformamos a 3D? Pasa la perspectiva. Ok, y por ejemplo, en perspectiva, si yo quiero hacer la parte del pecho, voy a hacer la parte del pecho. Bien. Voy a hacerla como de costado también, ¿sí?
Acá, para que se entienda más, voy a hacer una línea en el medio. Si esa línea del medio se corre más para un lado, entonces quiere decir que yo estoy viendo el personaje más de este lado que de este otro. Ok, entonces yo acá tengo el pecho, ¿sí? Parece una tortuga ninja, pero no, nada que ver, es el pecho. Y ahora quiero darle un costado al pecho. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a elegir estos dos puntos, que son los puntos extremos, ¿bien? Y voy a hacer esto. Tiro una línea en 45 grados, tiro otra línea en 45 grados. 45 grados digo aproximadamente, no hace falta que sean 45 grados exactos. Y acá marco un punto de fuga que me estoy inventando, ¿sí? Me lo inventé recién. Con esta fuga ya le puedo dar el costadito al pecho. Y por lo tanto ya empiezo a tener como la parte de los dorsales. Bien, acá estaría la axila y acá estaría el hombro, digamos. ¿Sí? O sea, tengo la parte del costado del pecho. Ahora piensen lo siguiente, piensen que este personaje encima tiene la cadera doblada. Listo, o sea, la parte de la caja la tengo que hacer doblada. Joya, ¿puedo hacer así? Puedo hacer así, obvio que sí. Ahí va. Otra vez elijo dos puntos, me invento una perspectiva y ahí marco el doblez de la caja. ¿Bien? En este caso marqué uno encima del otro para que se pueda entender, ¿sí? Obviamente que no hace falta marcar uno encima del otro, sino que esta parte puede no existir porque puedo hacer nada más que este sector de acá y ya está, y listo, ¿bien? Pero al principio siempre les recomiendo hacer toda la caja igual y después ir borrando zonas. ¿Para qué? Para poder entender cómo es que se mueve el cuerpo, ¿bien? Cómo interactúa el cuerpo con el movimiento. Y por ejemplo después acá tengo la cadera, ¿no? Entonces la cadera la voy a sacar desde acá y digo, bueno, la cadera va a ir como ahí. Ahí está, ¿bien? Ahí, tuqui, tuqui, tuqui. Y acá igual, tengo este lateral, perspectiva, bien. Y acá no hace falta porque es algo cóncavo, entonces de ahí mismo ya sale la pierna. Bien, entonces vean que solamente en este lado yo tengo 3 puntos de fuga inventadísimos. Bien, pero que me han ayudado para poder terminar de comprender el movimiento de la figura humana. ¿Sí? Perfecto. Ahora bien, el pecho, como tiene un costado, también tiene una parte de arriba. O sea, tipo, si yo lo veo desde arriba, voy a ver la parte de frente, que es esta parte de acá, y además voy a ver esto, ¿no? Porque acá estaría el cuello, acá estarían los hombros, y voy a ver un lado más. ¿Sí? Bien. Y si yo lo veo desde abajo, voy a ver la parte del pecho, voy a ver un lado, y quizás vea el otro. No, la verdad que no lo voy a ver el otro, porque acá tiene la panza. ¿Sí? Salvo que el personaje claramente tenga cortada la panza. ¿Sí? Salvo que tenga cortada la panza y le tenga que hacer las tripas. Bueno, si le tengo que hacer las tripas, sí, entonces me invento otra vez una perspectiva. Y esta parte que me queda acá la termino uniendo. Y ya. Y ahí pongo los chinchulines, ¿bien? Las tripas del personaje. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, y ahí sí lo estoy viendo desde abajo al pecho. ¿Bien? Entonces vean qué interesante cómo ahora puedo empezar a aplicar la perspectiva en un dibujo en movimiento, ¿sí? Inventándome los puntos de fuga, ¿sí? Al principio de todo también habíamos dicho que la perspectiva es algo completamente subjetivo, por lo tanto, ¿estos puntos de fuga están mal técnicamente? No, porque es subjetivo, me lo estoy inventando yo para poder resolverlo. Ok, entonces acá tengo la cabeza del personaje. Y voy a hacer la parte de arriba del pecho, ¿bien? Hago entonces la parte de acá del pecho que se va a ver como media, o sea, como que el personaje está medio agachado también, ¿sí?
Entonces voy a hacer el pecho, pero no lo voy a hacer con el tamaño ese, sino que lo voy a hacer más achatadito. ¿Por qué? Porque recuerden una de las leyes de la perspectiva que me dice que cuando más lejos, más pequeño, pero también más cerca, ¿sí? Entonces, en este caso el pecho estaría como de la parte de abajo del personaje, por lo tanto, la parte de arriba la voy a ver más distante y la parte de abajo, que es esta parte de acá, la voy a ver más cercana. ¿Bien? Una vez que tengo esto ahí, elijo este punto, elijo este otro y me hago una perspectiva. Bien, tengo la perspectiva, joya. Ahora voy a ir a la parte de el brazo de acá atrás. El brazo de acá atrás quiero que esté moviéndose, ¿sí? Tipo como flexionado. Entonces voy a hacer la parte del hombro, que lo voy a hacer igual esa parte porque es un círculo, entonces no me cambia absolutamente nada. Voy a hacer el hombro y cuando vaya a hacer esta partecita de acá, voy a hacer un zoom acá. Cuando vaya a hacer esa partecita de ahí, tengo que considerar otra vez la ley de la perspectiva, que me dice que cuando está más cerca están las líneas más separadas y cuando está más lejos están las líneas más juntas. Bien, claramente no lo voy a hacer así finito, ¿sí? Porque no es que está tan lejos, está ahí nomás, cerquita. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vuelvo a hacer esto, bien, pero quizás desde los dos extremos del, ¿cómo se llama? Del hombro, yo saque también dos líneas hasta que confluyan en un punto de fuga. Y desde esas dos líneas, sí, ya marco hasta donde quiero que llegue el hombro. Bien, voy a hacer lo mismo, pero para la otra parte. Acá voy a marcar el codo y voy a repetir el asunto. Lo voy a hacer con otro color, así se puede entender más. Acá tengo el codo que volví a hacer un círculo y marco el punto más alto y el punto más bajo para saber cuánto me va a medir esa parte del brazo, bien, de ancho. De ahí entonces tiro dos líneas y acá vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, tuki, hasta ahí y hasta ahí. Bien, se va haciendo más pequeño cada vez que está más lejos, se va haciendo más grande cada vez que está más cerca. Una vez que tengo esto así, puedo hacer entonces la parte de la mano. Bien, simplemente lo puedo hacer ahí. Si quiero complicarla más, obvio que se puede. Miren esto. Ahora, por cada uno de los dedos voy a hacer un punto de fuga distinto. Entonces, me voy al dedo gordo y digo, bueno, el dedo gordo va a medir esto de alto y esto de bajo, ¿no? Ahí. Entonces acá, igual, listo. Tiro dos líneas para poder hacer el punto de fuga. Y voy a hacer el dedo gordo hasta ahí. Bien. Y habíamos dicho de complicarla más, entonces voy a agarrar y voy a hacer lo mismo con los otros dedos que tengo por acá arriba, ¿bien? Entonces voy a marcar cuánto mide de ancho y otra vez voy a volver a estirar. ¿Bien? Vuelvo a marcar entonces, pero en este caso, como el dedo va a estar moviéndose, voy a marcar una de las falanges nada más de ese dedo. ¿Por qué? Porque después le voy a marcar otra falange más del dedo. Moviéndose en otro ángulo. Y después encima le voy a marcar otra falange más del dedo. Moviéndose en otro ángulo más.
Pumba. Y ahí me quedó el dedo. Bien. Obviamente más grande, más chico, eso después lo van calculando ustedes, pero ahí estaría el movimiento del dedo, ¿sí? Vean entonces que si yo lo pienso como una caja, joya, buenísimo, porque también puedo hacerlo sin tirar líneas de perspectiva ni nada de eso. O sea, puedo hacer, digamos, esto así, la otra parte del dedo va así, la otra va así, joya. Acá igual, lo mismo, ¿bien? Y lo voy resolviendo. No estaba mal tampoco, ¿sí? Porque habíamos dicho también que era subjetiva. Pero para poder hacerlo de esta forma necesitamos estar un poquito más cancheros en cuanto a cómo se mueve y cómo quedaría efectivamente el movimiento de la mano, ¿bien? O de la parte del brazo, de lo que fuera. Voy a hacer el otro brazo. Para el otro brazo, lamentablemente, voy a tener que sacar este dibujo de acá, así que lo voy a cortar un toquecito. Había quedado tan lindo para poder explicarse. Pero vamos a ponerlo por acá abajo y ya, y me va a entrar estupendo. Bien. Bueno, voy a hacer entonces la otra partecita, el otro brazo. Y voy con la misma idea, ¿sí? Acá en sí le voy a querer agregar un lateral. Bien. ¿Se lo puedo agregar? Se lo puedo agregar. ¿Cómo le agrego esta parte lateral acá? De la misma forma que lo hice con los anteriores. No sé si tan abierto. Esta es otra cosa que tenemos que tener como en cuenta. ¿Sí? Si no es que va a ser así de abierto el lateral, a lo que me refiero, si va a ser así nada más, listo, ni siquiera tienen línea de fuga. Háganlo ahí y ya está, y listo. O sea, tienen el borde y sean felices, ¿sí? No se la compliquen. Una vez que tengo eso ahí, sí, ahí le voy a hacer el hombro del personaje. Y ahora sí voy a empezar a darle movimiento. Entonces quiero que ahora que se me vaya para el costado. Lo mismo. En este caso voy a explicarles otra cosita más. Bien, vieron que acá, en este brazo de atrás, cuando yo tiré las líneas de perspectiva, lo hice ahí, en 45 grados. Pero acá este brazo está casi a la misma altura que la cámara. Entonces no es que se va hacia atrás el brazo, sino que se va como hacia el costado. Por lo tanto, si yo hago ahí en 45 grados, ya estoy diciendo que el brazo se empieza a achicar y por lo tanto empieza a tener una perspectiva. Pero no quiero que tenga la perspectiva, quiero que quede de lado. Entonces simplemente lo marco de lado, ¿bien? Y que las líneas como que trato de que no se junten, ¿bien? Simplemente las estiro y que no se junten, que queden ahí. Y ahora sí, cuando voy a marcar esa zona, la marco. Ahí ya está, quizás me quedé un poquito largo, así que voy a cortar un toquecito antes, tuqui, 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 y ahí, ¿bien? Y ahora con la parte con la otra partecita del brazo, sí, quizás tenga que seguir la misma idea. Bien. Y la mano. Ok, vamos a la parte de la panza. La panza en sí estaría media de costado, también se vería. Entonces, la panza yo sé que es más chico que la parte de arriba. También siguiendo la línea de la profundidad de la perspectiva, sé que la panza va a ser la mitad de alto que es este de acá. Bien, porque está más atrás. Entonces hago lo mismo, tiro fuga y marco el costadito. ¿Sí? Quizás ni se vio, pero tiré una fuga desde acá y otra desde acá arriba. ¿Sí? Tiro fuga y ahí marco el costadito de la panza. Bien. Ahora lo mismo voy a hacer con la parte
de la pelvis. Traten estas líneas de cuando la van haciendo, la van también como curvando. Bien, que no les quede tipo un robot así todo duro, sino que vayan como curvando esas líneas. Y ahora voy a hacer la parte de la pelvis. Esta partecita de acá. Bien, entonces, quiero una pierna más adelante y la otra más atrás. Listo. Voy a hacer el movimiento exactamente igual. Y ahora tiro una perspectiva por acá. ¿Sí? El movimiento acá del cuerpo estaría haciendo eso. Bien. Y acá sí entonces me voy a encontrar con una pierna que se va hacia adelante. Y como se va hacia adelante, entonces va a ser más finita en la parte de atrás y más grande en la parte de adelante. Por lo tanto, las líneas van a salir desde los extremos, pero se van a ir haciendo más grandes. Bien. Y cuando le vaya a marcar la línea roja, lo voy a marcar así. Bien. Acá quizás la rodilla o lo que le quiera colocar. Se va a marcar así. Se va a ver la parte de la rodilla más grande que la parte de atrás. Bien. Por lo tanto, la rodilla va a terminar quizás hasta tapando la parte de la tibia y la parte también del pie. Bien. Y en el otro, el que tengo más atrás, voy a hacer la misma lógica, voy a ir de lado a lado, pero como se va hacia atrás, entonces sí lo junto más rapidito. Bien, ahí. Y ahora, obviamente, un poquito más, porque se está yendo muy atrás. Quizás, o sea, quizás haga esto, ¿no? Haga la parte del cuádriceps y después haga la parte de la pantorrilla ahí con el piecito por acá. Esa sería la idea. Hay que ver si esta pierna de acá me permite que se vea todo ese sector. Entonces voy a repetir lo mismo. Voy a hacer perspectiva. Acá me imagino cuál es el tamaño de la articulación en un círculo para saber cuál es la altura. Y ahí entonces le pongo líneas de perspectiva. Bien. Y me ha quedado ahí el personaje entonces. ¿Sí? Me gustó cómo quedó. ¿Dudas, consultas hasta acá? Complejo, re complejo. No es para nada fácil, hay que ir como midiendo cada sector, cada partecita, tirando bien las líneas porque en la que le erraste te va a quedar cualquier cosa. Entonces es como cuestión de voy a ir haciendo cada sector, pero me voy a ir tomando también la paciencia. Una de las partes más a enfocarnos y a tratar de entender y de asimilar es la deformación del tamaño que pueda llegar a tener el bloque del pecho, el bloque de la panza y el bloque de la pelvis. Cuando, por ejemplo, en este caso, se va hacia atrás, ¿sí? En este caso pueden medir esto, pero vean que acá el pecho ya mide la mitad, ¿bien? Incluso también el movimiento de los hombros. En este caso tenemos un hombro más abajo, el otro más arriba, pero eso ya va a poses dinámicas, ¿sí? O sea, ya no es tanto de perspectiva, sino de composición dinámica de posturas, de poses, ¿bien? Pero sin embargo tiene que ver también con esto de la perspectiva, porque obviamente acá la cabeza tapa parte del sector de atrás de, digamos, de los trapecios del personaje. Bien.
Ok, voy a agregarle algo más a este personaje. O quizás me pueda hacer también una perspectiva de la cara con este que tengo por acá. Bien, vamos a hacer una perspectiva de la cara con este que tenemos acá. Ahí va. Este lo vamos a dejar por allá arriba. Y voy a hacer acá una perspectiva de la cara. También voy a borrar esta porquería que me quedó acá como para que no me interrumpa. Ahí está. Bueno, perspectiva del cuello y de la cabeza, más que de la cara. Tengo este cuerpo, este torso, ahí, y quiero que este torso tenga la cabeza como tirada hacia atrás. O sea que voy a ver quizás la parte de la papada del personaje, la parte del cuello, y la cabeza se va a tirar hacia atrás. Entonces lo primero que voy a hacer es conectar la cabeza con el torso, y para eso necesito hacer el cuello. Bien ahí, sabemos de anatomía. Vamos a hacer entonces el cuello. Bien, para el cuello tirándose hacia atrás encima, ¿no? Voy a inventar primero que nada un punto de fuga, imaginándome cuánto me iría de ancho este cuello. Y a su vez también le voy a agregar una línea más para poder ya saber cuál es el costado del cuello. Entonces ahora, una vez que yo ya tengo esas tres líneas, voy a hacer así. Y acá yo ya tengo el costado del cuello armadito. Bien, perfecto. Ahora voy a ir por la parte de la mandíbula. Entonces, la mandíbula ya va a estar como para atrás. Bien. Por lo tanto, acá no tendría que hacer exactamente la mandíbula, sino que voy a hacer una caja. Voy a pensar a la cabeza como si fuera una caja. Entonces, si fuera una caja, la parte de abajo sería acá y sería como la papada, digamos, ¿no? Y si fuera una caja, estos puntos de acá podría hacerlos en perspectiva también. Claro que sí. Entonces ahí ya tendría una caja. Bien. Y a su vez también quizás le pueda haber otro sector por acá. Bien. Pero ¿cómo resuelvo esto? Porque si bien no es una caja, o sea, es algo más curvo. Ok. Habría que chequear entonces cuáles son las formas que tiene la cara que me van a ayudar a mí a poder resolver este acertijo. Primero que nada voy a tener en cuenta que la papada va a llegar hasta acá, hasta la mitad del cuello prácticamente. Entonces, a la mitad del cuello yo ya le voy a tener que levantar parte de la cara. Bien, ahí y ahí. Hasta acá puede llegar entonces la frente, el cachete, etc. Acá va a estar la oreja. Bien. La nuca de este personaje se va a unir en otra perspectiva. ¿Por qué la nuca se une en otra perspectiva? Porque la nuca termina a la altura de la oreja. Bien, si yo me toco atrás y me voy a encontrar con un pocito justo donde termina el cráneo y continúo esa línea hasta un costadito de la cara, me doy cuenta que pasa por abajo de la oreja. Entonces hasta ahí va a ser cabeza y el resto lo conecto con lo que me queda de cuello. Bien, por lo tanto, cuando le vaya a hacer mandíbula, se la voy a hacer de esa forma. Y ahora sí, hago la papada, la oreja, los cachetes, la frente, el cráneo del personaje que termina a la altura de la oreja y ahí tengo la persona con la cabeza hacia atrás. Quizás le pueda
ampliar un poquito más acá, como para que tenga más sentido la parte del cuello. Bien, ese es un lado, ese es el otro, ese es el otro. Y ahí me quedó la persona con la cabeza hacia atrás. Bien, voy a practicar ya que está con la parte de los brazos. Recordemos que primero le tengo que colocar el hombro para yo saber qué ancho va a tener ese brazo. Pero acá es posible que el hombro lo vea por acá atrás, porque está como tirado hacia atrás el personaje. Bien. Entonces, cuando el hombro va más para atrás, simplemente pongo el circulito este más para atrás. Bien, esto quizás necesitaría estar como más estirado, más elongado. Y voy a sacar el brazo desde acá. Entonces, tuki, tuki. Como se va hacia adelante ese brazo, lo voy haciendo cada vez más ancho. Y ahí me va a quedar ese tubo. Bien. O pará, porque antes que un brazo le puedo poner también como una especie de bala, ¿no? Ahí como. No sé, se me ocurrió esto recién, perdón, ¿eh? Le cambio la perspectiva. Ahí como que se le está hundiendo un cacho de tronco en medio del pecho.